Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pedraza con el tema ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Iniciando la serie Una vida con propósito. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Dios te bendiga! Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días. Qué gusto verles a muchos de ustedes por primera vez en este año. Hoy iniciamos una nueva serie. A diferencia de otras series, esta serie no es creada por nosotros, pero ha sido de tanta bendición y ha sido tal su impacto que decidimos compartirla. Su nombre posiblemente ya la conoce, es Una vida con propósito. Permítame hablar un poco al respecto. Este libro es escrito por un pastor recién retirado llamado Rick Warren. Su iglesia en California se llama Saddleback. Esta iglesia tiene alrededor de 30,000 congregantes. Su ministerio de capacitación pastoral está en alrededor de 196 países. Es uno de mis autores favoritos y de mis predicadores favoritos. Y tiene varios ministerios. Entre ellos Celebremos la Recuperación, que es un ministerio que tenemos aquí en nuestra iglesia. Hablando del libro, es el libro más vendido de la historia, hablando de lo que representa libros cristianos, por supuesto después de la Biblia. Para el año 2019 había vendido 32 millones de copias y con traducción a 85 idiomas diferentes. En español se han vendido más de 3 millones de ejemplares. Es el segundo libro más vendido por Amazon en la historia. Su influencia ha sido documentada con líderes de diferentes entornos, deportistas, políticos y no se diga de otros líderes religiosos como Billy Graham, entre otros. Podemos encontrar testimonios que hacen referencia a este material, como el de Brian Nichols, una persona que fue buscada por asesinato y tenía secuestrada a una persona, la cual decide liberarle después del día 32 de la jornada que propone el libro. La mujer secuestrada se llama Ashley Smith. Ella es quien documenta esta información. La propuesta es básicamente la siguiente: haga este viaje con nosotros. Los próximos 40 días queremos invitarle a reflexionar en su propia vida. Esta es la invitación. Usted puede comprar el libro y leerlo como marca la referencia, un capítulo al día. Puede escuchar los devocionales. Durante los próximos 40 días estaremos hablando de este material, iniciando el día de mañana. Y durante los próximos 5 domingos estaremos predicando acerca de este material. Hoy es la introducción y otros 5 domingos más. Otros escritores han logrado llegar a unas conclusiones similares con respecto a lo que propone este material, aunque le dan diferentes nombres. Personalmente he tenido la posibilidad de compartir este material con equipos de ministerio y con otros grupos, por lo menos en 3 ocasiones diferentes. Será un gusto poderlo compartir con toda la iglesia. Así es que únase con nosotros, comparta con nosotros este tiempo y de esta manera compartimos juntos y crecemos juntos. Así podemos estar todos en sintonía y podemos platicar juntos acerca de este tema. Permítame leer un poco de la dedicatoria de este material al inicio del libro. Dice así: antes de que nacieras, Dios planteó este momento en tu vida. No es casualidad que sostengas este libro. Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Por medio de Cristo, Dios había elegido desde un principio para que fuésemos suyos y recibiésemos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien lleva siempre a cabo sus planes. Oremos. Padre, guíanos. Usa este tiempo, Señor. Ministra a tu iglesia a través de este material. Cada uno de nosotros podemos encontrar gran riqueza a través de la reflexión de este material que tiene sustento pleno en tu palabra. Así que, Padre, queremos ser sensibles a lo que tú nos muestres y estar abiertos a ser orientados por ti, guiados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame iniciar con esto. Tal vez usted ha visto esta imagen, a ver si la pueden poner.
Es la imagen de una persona de la mitología griega. Su nombre, Sísifo. Cuando yo vi esta imagen, honestamente pensé que era una imagen motivacional. No te rindas a pesar de ver grandes obstáculos. Y bueno, yo hice toda mi idea mental de lo que representa esta imagen. Sin embargo, cuando identifiqué el significado, pues me fui de espaldas. Resulta ser que este hombre, Sísifo, era un gobernante ambicioso y cruel, según el libro de la Odisea. La historia narra intentos de este hombre a tratar de engañar a dioses como Zeus y Hades para librarse del inframundo. El castigo que le colocaron los dioses fue: empuja esta piedra redonda desde la base de la montaña hasta su cima y ve cómo va regresando a su punto de partida para que inicies nuevamente su labor. La narración explica la tragedia que supone vivir un absurdo, algo que no lleva a nada. Imagínate, sube la piedra para que regrese y empieza de nuevo para que regrese. Es una forma de castigo. Este concepto ha sido abordado por corrientes de pensamiento como el existencialismo y es ilustrado por Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Él narra varios de los castigos que hacía el ejército alemán contra ellos y él decía: hubo una ocasión que nos pusieron a decir, agarren toda esta tierra y pásenla de este lado, y cuando la pasaban del otro lado, ahora regrésenla al otro lugar. Y era una forma de llevarlos a desquiciar su propia mente al hacer cosas que no tenían ningún sentido, ninguna razón de ser. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando no conozco el sentido de mi vida, mi propósito, puedo caer en vacíos existenciales y puedo llegar a presuposiciones o posturas de vida terribles. Por otro lado, bien podríamos aferrarnos a cualquier otro sustituto que pudiera equivaler a darle sentido o significado a nuestra vida, a pesar de que ese sentido pudiera ser negativo, destructivo o dañino. Sea cualquiera de los dos escenarios, la referencia es terrible. Mark Twain dice lo siguiente: los 2 días más importantes de la vida es el día que naces y el día en que descubres para qué. ¡Wow! Descubrir nuestro propósito nos debe de llevar automáticamente a Dios mismo. ¿Por qué? Muy sencillo. Él es nuestro creador. Y nuestro creador no hace las cosas sin sentido. No sé si le ha pasado en ocasiones que dices: ay, yo no sé dónde tenía la mente. Y llegas un momento que te arrepientes de cosas que has dicho o has hecho, ¿no? Y dices: ay, me arrepiento de lo que hice. Bueno, no sucede así con Dios. Dios sí tiene muy claro lo que hace y para qué lo hace. Nosotros no, Él sí. Él tiene una razón de ser. Y aunque nosotros la desconozcamos, cada cosa que nosotros podemos ver en su creación, cada detalle de lo que nosotros podemos ver, sean plantas, sean animales, sean cualquier cosa de la creación, tiene su función de ser específica. Tal vez lo desconocemos, pero tiene su razón de ser. No les estoy diciendo nada nuevo. En los devocionales del mes de diciembre hablábamos acerca del libro de Eclesiastés. El Señor 900 años antes expresó en su palabra el sentido de la vida. ¿No vamos a estudiar Eclesiastés? Ahí están los devocionales y usted puede consultarlos. Tal vez se ha encontrado alguna etapa de vida o se ha relacionado con personas que francamente, por decirlo de alguna manera, perdieron la brújula, perdieron su sentido. No sé si le ha pasado que te levantas y dices: ¿y cómo para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto? O en el peor de los casos, ya estás tan ensimismado que ni siquiera encuentras la razón y te abandonas. Entras en etapas depresivas donde no encuentras sentido ni razón de ser. Da lo mismo si sucede o no sucede, si pasa o no pasa, te da igual. Y vas por la vida ambulando como un muerto en vida. Tal vez alguno de ustedes ha pasado por esta condición. Salomón le decía que es una expresión pesimista, frustrada, una visión fatigosa, sin sentido, afanosa. Por eso es que el ser humano está en busca de propósito.
Y aunque en ocasiones buscamos en los lugares equivocados, algunos llegamos a trascender en ese sentido, pero buscamos en los lugares equivocados como buscar dentro de uno mismo. Buscamos dentro una razón y un sentido de vida, meditación, sueños o cualquier otra cosa que vaya hacia la introspección. Yo definiendo para qué fui creado. Algunos otros encontramos en la creación misma alguna propuesta que nos pueda dar respuesta a eso. Y encontramos sentido en esta misma tierra y en las razones de las cosas que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo que el Señor nos invita a reflexionar es que todo eso, por impactante que sea, por grande que parezca, no está coordinado con la razón por la cual fuimos creados. Yo no puedo contestar la pregunta porque yo soy creación. Entonces, tengo que ir al Creador. Para eso, o hablamos con el Creador o consultamos su manual. Y de eso queremos hablar. Acompáñenme, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses 1, 16. Dice así, Colosenses 1, 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje me dice que no solo Dios tiene un plan, sino que tiene un plan para cada uno de nosotros, de acuerdo con su propósito eterno. Podemos decir de esta manera: fuimos hechos por Dios y para Dios. Fuimos hechos por Dios y para Dios. Vamos a estar aquí por ¿cuántos años? Si eres longevo, 80, 90, tal vez llegues a 100 años, como una hermanita hace algunos días celebrábamos. Bueno, pero es una condición temporal. Y los hijos de Dios creemos en una vida posterior a esta, la cual llamamos vida eterna. Esta vida terrenal, por tanto, se constituye en la escuela, la preparación para nuestra eternidad. Por eso es importante a qué se refiere dicha asignación, dicha preparación. Es aquello que le va a dar sentido a nuestra vida. Empecemos por definir en esta tierra algunas cosas importantes. La más importante de ellas: ¿cómo y de qué manera te gustaría vivir la eternidad? A partir de que nosotros demos respuesta a esa pregunta, ¿cómo y de qué manera te gustaría vivir la eternidad?, es que se construye el resto de las cosas que hacemos en esta tierra. Queremos entender desde la Escritura esta razón y la forma de prepararnos. Hablemos rápidamente de estos 5 propósitos. No tengo la oportunidad de hablar de fondo en cada uno de ellos porque lo vamos a hacer en los próximos 5 domingos. De manera tal que empezamos hoy haciendo un resumen de los 5 y cada semana hablaremos de cada uno de ellos. Vamos al primero de ellos. Fuimos creados para agradar a Dios. Fuimos creados para agradar a Dios. Apocalipsis capítulo 4 dice lo siguiente: Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Permítame parafrasearlo: Dios, me creaste solo por tu voluntad, por tu placer. Cuando Dios termina la creación, dice que Él se sienta a verlo y dice que era bueno en gran manera. Se deleita en su creación. Los que son papás no me van a dejar mentir. Tal vez recuerdas ese momento cuando tu hijo pequeño estaba en tus brazos y lo viste y te quedaste buen rato mirándolo y decías: ¡wow! ¡Está increíble! Es un mini tú, ¿no? Y podrías decir: yo lo hice, yo lo formé. ¿Qué está haciendo el bebé? Posiblemente dormido, ¿no? Posiblemente no está haciendo absolutamente nada, pero no necesita hacerlo,
porque con solo ser ya cumple su razón. Y este es el punto. Imagínate Dios con respecto a nosotros. Nos ve y dice, ¡wow! Está increíble. Y algunos dicen, no, y con este me alucino. Así siente Dios con respecto a nosotros. Visto de otra manera, cuando Dios ve su creación, no hay forma que Él pueda dejar de amarnos, a pesar de lo que yo haga o lo que deje de hacer, porque no depende de mí, depende de lo que Él decidió a favor nuestro. Y por si fuera poco, la Escritura nos confirma que hemos sido creados a su imagen, conforme a su semejanza, con capacidades únicas que no comparte con ningún otro ser de la creación. Entre otras cosas, hay atributos que Él decide compartir con nosotros. Y dice, yo tengo esto en mis cualidades y quiero compartirlas con ustedes. Entre esas nos da la capacidad de amar. Dios es amor y nos comparte la capacidad de amar. Y este es el principio del más grande mandamiento. Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos, independientemente en qué evangelio sinóptico lo escuches. Cuando Dios me enseña a amar, es producto de lo que yo ya he visto a través de Él. No tiene que ver si fallamos, si caímos, si pecamos. Recordemos la vida del rey David, la relación y la percepción que tenía con respecto a Dios, aún estando en una condición imperfecta. Dios me ama y me enseña a amarle a Él. Y ese es el primer propósito por el cual he sido creado. En otras palabras, este aprender a amar a Dios se llama adoración. Adoración. La muestra de amor a Dios es adoración. Segundo principio. Fuimos creados para ser parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La vida cristiana se vive en comunidad, no en aislamiento, no en soledad. Hemos experimentado el nuevo nacimiento y hemos sido adoptados para ser legítimamente pertenecientes a la familia. Me encanta cuando Cheo dice, ¿cómo están, familia? ¿No? Y algunos hasta la agarramos de bajada, ¿no? Bueno, es que está diciendo una realidad. Esta es tu familia espiritual y fue formada aquí en la tierra y va a permanecer por la eternidad. Nuestra familia espiritual. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14 dice lo siguiente, la instrucción de Pablo a Timoteo. Esto te escribo, Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde sucede todo esto? A través de la iglesia, el conjunto de personas. Tenemos un llamado no a asistir, sino a pertenecer a la familia de Dios. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así como las columnas ayudan en una construcción a sostenerla, los cimientos, las columnas, ayudan a pasar los momentos difíciles, como un temblor. A través del temblor la columna sostiene toda la superficie para que se mantenga. Bueno, la iglesia hace esta misma función. Es esa columna que nos va a ayudar a pasar por los temblores de la vida. Cada uno de nosotros estaremos viviendo diferentes situaciones y es en la iglesia, en la comunidad donde nos cuidamos y nos protegemos unos a otros. En la eternidad tendremos una comunión con Dios perfecta y con nuestra familia perfecta y podremos amar de manera perfecta. Pero aquí en la tierra, ¿cómo le hacemos aquí en la tierra? Bueno, pues aquí practicamos, aquí aprendemos. Y algunos de nosotros nos hemos constituido verdaderos instrumentos para aprender a amar. ¿Por qué? Porque se tornan tan difíciles.
Yo sé que conocer al Señor y vivir su salvación es el acceso a la gloria. Ya cohabitar entre los hermanos, esa es otra historia. Pero es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Tenemos un llamado a aprender a amar a personas reales, no ideales. Esa es la premisa de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice, el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y entonces el segundo propósito es aprender a amar a otros. Hace un momento decíamos el primer y más grande mandamiento. Y dice, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde sucede esto? En la iglesia. Empieza en la iglesia. Y esto la Escritura le llama comunión. Comunión. Aprender a esta relación íntima unos con otros. Amar a Dios es adoración, pertenecer a la iglesia es comunión. Tercer principio, creados para ser como Cristo. Este tercer propósito nos lleva a entender muchas de las cosas que suceden en la vida. Dios se toma en serio la obra que comenzó en nosotros y dice la Escritura que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses capítulo 1. Algún día viviremos en las condiciones perfectas, en la plenitud total, en el gozo y en el placer eternos. Pero no ahora. Ahora se necesita ser preparado nuestro carácter para la eternidad. Somos guiados por el Espíritu Santo en dirección a nuestro modelo, Jesucristo. Y no se refiere a ser mini dioses. Esta es una de las mentiras de Satanás desde la creación. Se refiere a tener el carácter de Cristo. Dios está más interesado en ti que en lo que tú haces. Repito esto, Dios está más interesado en tu persona que en aquellos logros, triunfos, metas, progresos, crecimientos que puedas tener. Dios está más interesado en ti. ¿Por qué? Porque tú vas a la eternidad. Todo lo demás se va a quedar. Tus bienes, tus carreras, tus triunfos, tus logros, tus títulos, tus posesiones, todo se va a quedar. Hasta tu carro. Todo se va a quedar. Por lo tanto, es requerido que nosotros nos enfoquemos en aquello que es eterno. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La chamba en esta tierra es que aprendamos a ser como Jesús. Amar como Jesús, ser pacientes como Él, vivir como Él, ser sabio como Él. Este era el plan de Dios. Este es el plan de Dios desde un principio. Por eso fuimos hechos a su imagen. Déjeme preguntarle esto. ¿Dónde ha aprendido usted las mejores lecciones de su vida? ¿Dónde ha aprendido usted las mejores lecciones de su vida? ¿Ahora entiende por qué es necesario el dolor? ¿Ahora entiende la escuela del sufrimiento? ¿Ahora entiende el porqué de la pérdida? ¿Ahora cobra sentido la injusticia? ¿Ahora ya tiene razón de ser el fracaso? Ahí están los maestros de Dios. Esto choca con la idea de este mundo que dice, en este mundo lo importante es que seas feliz, te la pases chévere, la vivas bien, que te la pases, estés confortable. Ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que Dios tiene en mente. Dios te está preparando para la verdadera vida. Dice Santiago 1 que el fruto de las pruebas es paciencia y madurez. Las pruebas producen paciencia y madurez. Las pruebas nos llevan a ser más como Jesús. ¿Y dónde se desarrolla el gozo? No a través de circunstancias donde la felicidad queda falta. ¿No es posible? Y así podemos continuar con muchos ejemplos más. Algunos confunden la madurez con la edad. También la Escritura nos enseña eso. No porque hayas crecido y seas adulto, eres maduro. Hay una gran diferencia entre uno y la otra. Conocemos muchos maduros, hombres y mujeres ya adultos, que se comportan como bebés espirituales.
Quiero atención, lo quiero ahorita, lo quiero todo. Y cuando llegan adultos, centran su egoísmo en ello. Su placer, su atención, su dolor, su tragedia, sus sentimientos. No importa dónde te enfoques, el problema es que te estás enfocando en ti mismo. Diferentes formas de mostrar que no has crecido para ser como Cristo. Este tercer propósito es ser como Cristo. Y le podemos llamar entonces discipulado. Aprender a ser como el Maestro. Amar a Dios es adoración, pertenecer a la iglesia es comunión, ser como Cristo es discipulado. Número 4, somos creados para servir, para servir. Dios nos colocó en esta tierra para hacer la diferencia, tener una contribución real para hacer un mundo mejor. Servimos a Dios a través de servir a otras personas. Recuerden esta enseñanza de Jesús, cuando le dijeron, bienaventurados porque me diste de comer cuando no tenía, porque me visitaste en la cárcel, porque me curaste cuando estaba enfermo. Y las personas dicen, ¿y cuándo hicimos eso? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La Escritura enseña el servicio como uno de los valores fundamentales de un cristiano. Es la esencia de la labor de Jesucristo. Y Dios nos ha dotado con toda una serie de virtudes que es nuestra responsabilidad descubrir y sacarle provecho. Por ejemplo, tenemos dones espirituales. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes dónde está tu pasión, tu convicción? ¿Sabes dónde están tus habilidades, tus destrezas? ¿Sabes cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Y qué hablar de las experiencias de vida, de educación, de familia, de conocimiento, de fracasos, de dolores. Porque todo mundo vive situaciones en la vida. La clave es cómo vas a usar esa experiencia. Efesios capítulo 2, verso 10 dice así, porque somos hechura suya. Somos creados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, administre la multiforme gracia de Dios. Este es el plan de Dios para nosotros. Fue preparado de antemano para que nosotros le saquemos jugo a cada circunstancia, a cada conocimiento, a cada capacidad, a cada pasión. Dios no va a desperdiciar ni una de tus lágrimas, ni una sola. Tiene su razón de ser y le va a sacar jugo de una manera increíble, increíble. Y alguno dirá, aquellos que buscamos beneficio, ¿y por qué debería de servir? ¿Cuál será mi ganancia? Decía un hermano allá afuera, ¿qué me ofreces, Dios? Permíteme contestar estas dos preguntas. La segunda es que no va a haber ganancia más allá de tu formación espiritual. Ya es bastante, pero si eso no es suficiente para ti, es muy posible incluso que tengas pérdidas. ¿Por qué? Porque no solo vas a dar de tus recursos, te vas a dar a ti mismo. Pero la primera pregunta es más importante. Servimos por una sencilla razón, por gratitud. ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice el Salmo 116:12. Como respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros, es que nosotros respondemos a Él. Él nos salvó, nos sostiene y nos garantiza una vida eterna. Y no sé cuánto valga para usted, pero esa gratitud se hace manifiesta a través del servicio. No existe una mejor forma de responder que sirviendo a nuestro Dios como gratitud de aquello que hemos recibido. Y este es el cuarto propósito. El servicio es nuestro ministerio.
No todos somos pastores, pero todos tenemos un llamado a ser ministros. Vamos resumiendo entonces. Amar a Dios es adoración, pertenecer a la iglesia es comunión, ser como Cristo es discipulado, servir a otros es ministerio. Quinto propósito, fuimos creados para una misión. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 dice lo siguiente: ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hoy tú estás aquí porque alguien te habló de Jesús. No sé quién, no sé bajo qué contexto o qué herramienta utilizó, pero alguien te habló de Jesús. Alguien te dijo algo, alguien te compartió de su fe, fuiste impactado por la vida de alguien, tal vez fuiste asombrado con el testimonio de alguien, con el milagro que viste, con la forma en la cual Dios trató contigo, por la forma en la que pasó una situación de enfermedad. No sé cómo fue, no sé los instrumentos que hubo alrededor de tu vida, pero alguien te habló de Jesús. Y ese alguien cumplió su propósito. Tú eres ese propósito. Una razón primaria por la cual somos creados es para reproducirnos. Es una de las 5 cosas que no vamos a hacer en el cielo. Reproducirnos. Ahora te invito a reflexionar. ¿Hace cuánto no le compartes a otros de lo que recibiste? ¿Hace cuánto no le platicas a otros de Jesús? O lo voy a poner más difícil. ¿Hace cuánto alguien no viene a la iglesia por ti? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un invitado? En ocasiones nos confundimos y pensamos que tenemos la labor de convencer a la gente. Lo que Dios quiere es que tú y yo seamos testigos, compartir lo que Dios hizo en nuestra vida y dejar al Espíritu Santo hacer el resto. Ese es su trabajo. Dice 2 Corintios que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo fuimos reconciliados con Jesús y el llamado es hacer que otros también se reconcilien con Jesús. Es lo más valioso que tenemos y lo guardamos y lo escondemos. Este quinto propósito es la misión que tenemos por compartir a otros y se llama evangelismo. Aterricemos entonces los 5 propósitos. Amar a Dios es adoración, pertenecer a la iglesia es comunión, ser como Cristo es discipulado, servir a otros es ministerio, compartir de Cristo es el evangelismo. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2 y con esto vamos a terminar el día de hoy. Hechos capítulo 2. Los 5 propósitos se hacen manifiestos en la iglesia primitiva. Cuando nosotros leemos acerca de lo que debiera de ser la iglesia, podemos regresar a estos pasajes de la iglesia primitiva y entender cómo funcionaba en inicio y de ahí tomar la referencia. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así: y preservaban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esto? Discipulado. Preservaban en la doctrina de los apóstoles, discipulado. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es esto? Comunión, comunión. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a otros según la necesidad de cada uno. ¿Qué es esto? Servicio, servicio. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. ¿Qué es esto? Adoración, adoración. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es? Evangelismo. Aquí están los 5 propósitos que la iglesia primitiva participaba y que invitamos a cada uno de nosotros a reflexionar en cuanto a nuestra razón de ser. Cierra tus ojos. Dios, yo no entiendo mi propósito.
me pierdo constantemente, Padre. Pero tú sí lo entiendes. Tú sabes de lo que se trata. Tú sabes para qué me diste cada una de las cualidades que tengo, cada una de las experiencias que tengo, cada una de las situaciones de vida que vivo. Tú, Señor, me la has dado. Y fuimos creados para eso, Señor. Así que, Padre, a lo largo de esta jornada, te quiero pedir que me ayudes. Ayúdame, Señor, a entender cómo es que todo esto aplica a mi vida. Ayúdame a entender mis prioridades. Ayúdame a entender mis planes. Ayúdame a entender aquellas cosas que están en mi agenda. Dios, ayúdame a entender cada situación de mi vida. Porque si no lo hago, me puedo perder en algunas cosas que son triviales, que son secundarias. Si no lo hago, Señor, podría perder el sentido de lo que es la razón de ser de un servidor en esta tierra. Padre, podría irme buscando satisfactores finitos. Yo, Señor, soy un ser eterno. No permitas que me rebaje a eso. Lo pongo en tus manos y pido, Señor, tu dirección. Ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, encontrar nuestro propósito a lo largo de esta jornada. Ser guiados por ti, Padre. Ser utilizados por ti. En tus manos ponemos todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.